Agradezco la invitación de la LP Televisión para contribuir al debate iniciado por Jacques Calamiller eh, bajo la égida del llamado Año Trans. Desde el campo freudiano en España, el interés por estas cuestiones no es nuevo y se manifiesta desde hace varios años ya, transitando las implicaciones del legado de Freud y de la enseñanza lacaniana. Inspirador resulta también recordar en este punto que Lacan llega a afirmar que los beneficios terapéuticos del psicoanálisis, beneficios iniciales de ordenamiento y de alivio, se producen como resultado del reconocimiento de la singularidad del deseo, el Wunsch freudiano, un deseo siempre particular, se podría añadir excéntrico, ajeno a la supervivencia, a la adaptabilidad, a la normalización, deseo indestructible que no se puede borrar ni satisfacer finalmente. El discurso psicoanalítico reconoce solo como norma, en línea con lo que estamos comentando, la norma singular, una norma siempre desviada, permitiendo al sujeto un arreglo, digamos, menos tonto con su manera de gozar. Este creo que es un buen punto de partida para esta reflexión que voy a llamar y que voy a intentar articular en torno a la pluralidad trans. Teniendo presente también que las coordenadas civilizatorias ya comenzaron sus permutaciones, que tienen hoy un reflejo manifiesto, pero ya comenzaron sus permutaciones, sus cambios en los días de Freud y se han ido acelerando cíclicamente a lo largo del convulso siglo XX y casi supersónicamente en esta bisagra. Ya estamos casi en primer cuarto de este siglo XXI. Recordemos que Lacan había hecho resonar desde comienzos de la década de 1970 que lo normal había sido ante todo la norma masculina cuya decadencia en nuestra civilización el propio Lacan se atrevió a diagnosticar ya desde 1938. Aquí me gustaría remarcar que la responsabilidad del psicoanálisis, y es algo que creo que no tenemos que olvidar en este y en otros debates, es definitiva en la constitución general de la sexualidad de la época contemporánea. El psicoanálisis no es ajeno, sino todo lo contrario, a lo que se ha dado en llamar en el siglo XX la revolución sexual, con todas sus implicaciones, sus cortocircuitos, sus nostalgias. Las diferentes presentaciones y expresiones de este movimiento no son indiferentes al psicoanálisis, bien por acción o por reacción o incluso por ambas cosas. Pero tampoco podemos olvidar otra clave como es la distinción freudiana entre el polo de la identificación y lo que se puede considerar el modo de gozar de cada cual que vincula el ser del sujeto a la raíz de su existencia. Tradicionalmente, las referencias edípicas han organizado los goces en torno a un número delimitado de identificaciones y de elecciones de objetos. Hoy en día las cosas están cambiando y lo que no debe hacernos de cualquier manera olvidar que las identificaciones son respuestas subjetivas, sintomáticas al gran enredo que define lo que podríamos denominar, entre comillas, la naturaleza humana, ese enredo entre la palabra y el cuerpo. El psicoanálisis nos enseña que las identificaciones no son el punto de llegada, sino más bien el punto de partida, pero también que las identificaciones atrapan y que no se borran de un plumazo. Esto también es importante tenerlo en cuenta cuando uno intenta aproximarse desde la orientación lacaniana a la experiencia trans. En el boletín de preparación de las jornadas de nuestra Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de 2014 sobre las elecciones del sexo, ese boletín se titulaba Tiresias. Una colega, una querida colega, me entrevistaba sobre mi interés, que ya iba despuntando en mi investigación, sobre las nuevas identidades sexuales y su decalage de lo social
a lo clínico, y me preguntaba entonces cómo enmarcar ciertas manifestaciones. Incluso hicimos pues unas risas, ¿no? Respecto, ella incidió por la actualidad en ese momento del tema e incluso decía en la cultura eurovisiva, con los casos de Dana Internacional, que fue una ganadora trans de Eurovisión en 1998 por Israel, una ganadora del Festival de la Canción que fue llamada el verdadero demonio por la ortodoxia judía en su país, y su evolución hacia nuevas expresiones como la de Conchita Wurst, el elegante personaje drag barbuda, ganadora por Austria en 2014. Teniendo muy presente, esto es algo que siempre tengo eh, delante cuando intento responder a cuestiones en, en prensa o cuando, bueno, pues he escrito cuestiones más bien de difusión de lo que el psicoanálisis puede decir, eh, puede interpretar respecto a la actualidad social. Decía que teniendo muy presente que el psicoanalista en lo social no es un experto del todo, en absoluto, pues su discurso se apoya en la sutileza, en el descompletamiento. Yo me aventuraba a decir algo así como que Dana representaba lo trans desde la óptica de la mera sustitución, de la adaptación, de la acomodación de una mujer en un cuerpo de hombre, que constituye uno de los argumentos privilegiados de la lucha tradicional por los derechos de la identidad y de la salud del colectivo transexual. Conchita, Conchita Wurst ilustraba más bien una original transgresión de los semblantes, una opción que en aquel momento llamé de mercadotecnia deliberadamente queer, si podemos hoy en día recordarlo así, donde una marcada hibridación le ganaba la partida a la simple sustitución de la identidad de género. Esto nos introduce en el avance en la década pasada y en los comienzos de esta, en una idea que es la que quiero remarcar hoy, la que vengo investigando tanto académica como clínicamente, que es la de la pluralidad trans. La raíz trans, ese prefijo sustantivizado, lo trans, ha ido sustituyendo los últimos años al vocablo transexualidad. Lo trans aporta, por una parte, globalidad y comunalidad, es cierto, pero por otra también una diversidad inespecífica. No hay univocidad hoy en día de lo que llamamos lo trans, fundamentalmente a partir de los desarrollos, hace un momento lo he comentado, de las teorías queer, sobre todo respecto a los estudios de género clásicos. Así comparto la idea, a partir de estas consideraciones, de que se pueden distinguir al menos en tres ámbitos fundamentales de construcción en la actualidad de la experiencia trans. Podríamos hablar en primer lugar de la transexualidad tradicional, de una persona que se siente contenida en un cuerpo equivocado, que se organiza en contextos asociativos de lucha por la igualdad y de acceso a derechos desde ópticas fundamentalmente binaristas y a las que hemos de reconocer aquí el respeto por el esfuerzo hacia la consecución de reconocimiento social y de la plasmación de ese reconocimiento en toda una serie de derechos que hacen referencia de una manera directa a derechos fundamentales. Y aquí también hay que señalar que a pesar de que no existan muchos datos fiables, sí que parece, bueno, en diferentes entrevistas y algunos estudios parciales he encontrado pues, las informaciones y también un poco en el boca a boca, ¿no? Entre, bueno, foros y encuentros en los que hemos tratado estas cuestiones, que, como decía, parece que se ha ido equilibrando la proporción del tránsito de mujer a varón trans, teniendo también presente que la clínica experimentada en la demanda de transidentidad
constata una disimetría significativa, la ha constatado, entre los sujetos que se transfeminizan y los que se transmasculinizan. En particular, la transfeminización apunta en mayor medida a lo que desde el psicoanálisis lacaniano denominamos condiciones forclusivas, mientras que entre las mujeres transgénero que optan por la masculinización, la disparidad estructural subyacente entendemos que puede reflejar una mayor diversidad. La forclusión, ese término de la forclusión, que aquí pues, lo consideramos con bueno, una forma simplificadora para intentar hacernos entender, lo consideramos correlativa a la operación freudiana que definía la expulsión de un significante que históricamente ha organizado la complejidad de la sexualidad humana, a la expulsión de ese significante que sociohistóricamente ha sido el que ha organizado la complejidad eh, en nuestra civilización de la sexualidad humana. En segundo lugar, también debemos reseñar otras experiencias diferenciales que contienen la transexualidad entre menores. Yo lo considero una radical actualización del punto del apartado anterior, eh, una apuesta por la transexualidad con temprana certeza y con una compleja constitución de elementos subjetivos infantiles, adolescentes, eh, cuestiones y valores médicos, jurídicos, mediáticos, escolares y un largo etcétera. Se trata de un tema muy complejo, es un tema complejo que merece una reflexión amplia aquí también quiero insistir, el respeto, la escucha específica del psicoanálisis y un esfuerzo extra de comprensión de la influencia que las envolturas formales contemporáneas le dan a los malestares subjetivos y familiares. Intentaré ahora también brevemente volver sobre ello. Y como tercer apartado, la realidad que vamos a llamar transgénero, que contempla vías alternativas al binarismo, aventuras particulares de tránsito por esa dialéctica entre identidades sexuales y objetos de goce, flexibilidades de género, genderless, el género fluido, con componentes también, y esto creo que es muy relevante resaltarlo, son componentes marcadamente epocales en su ilustración. A diferencia de las personas transexuales, que comentamos, siguen estando fuertemente orientadas por una concepción binaria del sexo arraigada en la diferencia biológica, lo transgender fundamenta su esfuerzo identitario en la fluidez de los géneros socialmente construidos, lo que conlleva también pues, a una diversidad fundamental en el espectro que hemos podido incluir de una manera simplemente aproximativa en esta categoría amplia. El transexualismo objeta al transgenerismo, dice, lo expresa así en un texto muy interesante recientemente, Jean-Claude Maleval, aunque yo añadiría también a la inversa, justamente que el transgenerismo objeta algo y algo relevante también al transexualismo. Hay una actualización del transexualismo desde el transgenerismo, lo que puede ayudar también a ofrecer de alguna manera espacios, ciertas condiciones para dar una oportunidad a la palabra, a la conversación, frente a la certeza absoluta de que la condición de disimetría entre identidad y cuerpo está jugada. Es interesante entonces tener presente también la apuesta activista dentro de este tercer apartado, dentro de esta cuestión del género fluido, de las diferentes puestas de actualidad de lo transgender.
en diferentes contextos y coordenadas del arte, de la moda y de la cultura joven popular. Bueno, hay muchos ejemplos, y ahora estoy acercándome de una manera bueno, muy entretenida y muy intensa y estoy muy interesado por diferentes expresiones como la de la villana conocida también como Villano Antillano, entre otros muchos artistas, una rapera y compositora puertorriqueña que junto a a la cantante queer Ana Macho afirma, y es un ejemplo, en su canción Muñeca, y cito literalmente, no me interesa ser mujer, dice, con el mayor de los respetos, no quiero ser una mujer más, quiero ser una trans diferente. Como comprobamos, la cuestión trans no se puede atender entonces desde la generalidad y el prejuicio, y esto creo que es muy importante para el psicoanálisis lacaniano y para definir y profundizar en esta cuestión de que Miller nos ha puesto a trabajar, y Carla Miller, con esos dos sintagmas, dócil a lo trans y el año trans. Estos argumentos traen a primera línea dos de las contribuciones que considero mm, primordiales, las más relevantes de la orientación lacaniana en este debate. Por una parte, la lógica temporal frente a la meramente espacial en el abordaje del sofisma. Es justo en la modulación de los tiempos, en el tiempo de duda y suspensión de la respuesta de otros, donde se puede generar alguna apertura como una opción posible y una opción para una elaboración, donde de alguna forma la apertura, la posibilidad de elaboración, de una reflexión, eh, ofrece otro camino, otra manera de ir al asunto que no sea el de la certeza. No se mide este tiempo exclusivamente por lo cronológico. En psicoanálisis el tiempo es lógico, no es cronológico. No es una cuestión solamente, como se escucha muchos especialistas, que es una cuestión de que se vayan acumulando los años, se vaya madurando. No es una cuestión de que no sea a los 16, que sea a los 14 y si es mejor a los 12 o al contrario. Bien. Porque justamente para que los tres momentos de evidencia se sucedan y subsuman, transformando el que llega al que antecede, necesitamos justamente una pregunta, un problema, no una certeza. El psicoanálisis, y en este sentido es importante también reiterarlo, no es una práctica invasiva. No es una práctica que se confronte directamente con la certeza, le ponga contra directamente a la certeza y tampoco es una práctica que dé una respuesta cerrada a cualquier interrogante de esta naturaleza. Este punto es más relevante, si cabe, en el caso de los menores, pero tengamos también en cuenta que dejar que el tiempo cronológico avance o exigir un diagnóstico previo e inamovible de disforia tampoco asegura en ningún caso que los dispositivos que las comunidades autónomas están poniendo o ya tienen en marcha contemplen la especificidad del psicoanálisis. Ahí es la cuestión de la posición alfa, el lugar alfa que tenga cada psicoanalista en la institución. Y ahí también nos vale justamente esta expresión de el uno por uno. Dos muestras concretas que me parecen esclarecedoras en este viaje. Frente a la urgencia diagnóstica interventiva que define la aproximación reciente ante la demanda y la ansiedad que deriva en padres, en educadores, algunos colegas, como Gabriela Medín, analista de escuela de nuestra escuela UNA, recomienda no forzar al sujeto a dar una respuesta apresurada cuando aún no la tiene. Esto es justamente, insistiendo un poco en lo que estoy intentando desarrollar, prestarse a escuchar
la posibilidad de construcción de una elección sexual en la infancia. Aquí también es determinante la posición de cada cual en los espacios públicos, los espacios clínicos, educativos, sociales, etcétera. Es importante ahí nuestra presencia y nuestra defensa de nuestra especificidad. Al respecto, me han aportado mucho también algunos casos que tuve la suerte de escuchar en las simultáneas del pasado Congreso Europeo, People 10. La certeza trans, en un caso, por ejemplo, en la dupla madre-hijo, tenía su raíz en los enigmas de rechazo materno y en un correlativo empuje a la mujer, como señaló en una de las mesas clínicas Paloma Blanco. Creo que son pocos los casos de menores trans que van a llegar a nuestras consultas privadas. Otra cosa son las instituciones, ¿bien? Y al respecto, creo que interrogarse por esa certeza, sobre todo tras la nueva construcción despatologizadora que está en juego, es muy interesante, pero esa certeza, justamente, creo que tenemos que estar abiertos a la contingencia de que esa certeza que puede llegar cerrada y que no se plantea ninguna pregunta, ni se pone como pregunta en la transferencia con el analista, justamente de esa certeza puede hacer síntoma de otra manera. O sea, puede hacer síntoma en la escucha del uno por uno, síntomas que se pueden expresar no ya por la vía que decimos de entrada cerrada con respecto al cuerpo equivocado, sino síntomas como la nerviosidad contemporánea en muchos de los menores, que se pueden entender, que se pueden interpretar y que se pueden trabajar también como formas que contrarían las fijezas identitarias para cualquier sujeto. Son maneras alternativas y sutiles de entender que también esa certeza puede hacer síntoma. Es lo que llamamos en la orientación lacaniana justamente la política del síntoma. Es la sutileza analítica que encuentra ahí su campo. Ello nos conduce también al último aspecto que voy a mencionar, el del género creativo. Es un concepto que Fabian Fanwag retoma recientemente de autores como Ehrenschaft y relanza para referir los diferentes apaños del ser hablante con el goce en el largo camino hacia la sexuación. En esta línea, hace algunos años, ya invitaba yo en unas jornadas, me interesa este tema desde hace varios años y he tenido oportunidad, pues como decía antes, de trabajarlo tanto desde la investigación académica como también desde el encuentro clínico. Invitaba en un texto pues, que presenté en una jornada, si mal no recuerdo, en Zaragoza, sobre la anatomía lacaniana, a investigar en la clínica justamente los caminos alternativos para construir una relación con la sexualidad, dadas las circunstancias, sin el apoyo estricto de la función fálica, dando la oportunidad de una intervención menos intrusiva y más sintomática que exclusivamente la operación quirúrgica, ofreciendo espacios donde, bueno, se pueda hablar, se pueda contener justamente una elucidación al respecto de esto. Y creo que ese es hoy por hoy un reto muy, muy importante para la orientación lacaniana. Reitero mis gracias a todos los que me quieran escuchar y también a la gran oportunidad que representa LP Televisión. Hasta pronto.